hoy en día, con todos estos nombres que hemos mencionado, es mejor la defensiva secundaria en comparación al año pasado? ¿Por qué creo que también son mejores? Porque viene Steve Holland en un tercer año a ser el principal jugador de la defensiva secundaria. Yo no veo haciendo a Jalen Ramsey o a Steven Howard la estrella de este equipo en la secundaria, sino va a ser Javon Holland. Creo que va a ser un mejor equipo porque Taylor Cohu viene en su segundo año y le tocó aprender a base de la práctica sin teoría. Pero la incorporación de Richard Elliott, la recuperación del lesionado Brandon Jones y el tener a Javon Holland preparado hace que al menos de inicio pensando en el temporada sea un equipo mucho mejor. Desde mi punto de vista, inicial, desde el hecho de que la temporada pasada encontramos un jugador que hay un que va a ser un jugador que parece que todo Miami Dolphins, Miami Somos Dolphins. Bienvenidos a las batallas en el roster en su capítulo número 3. En esta ocasión vamos a hablar sobre la parte secundaria, una de las posiciones que mayor importancia tiene hoy en día en la NFL y sobre todo que ha sido reforzada en las últimas semanas con diversos nombres que buscan darle una nueva esperanza a esta unidad que tuvo bastantes problemas en la temporada pasada. Antes de tocar todos los temas que tenemos para este día, le envío los micrófonos a nuestro compañero Roberto Merino para que nos diga la alineación de este programa. Adam Gómez portando el número 20, running back con 1.60 de estatura y egresado del Tecnológico de Veracruz. Cristian Carrillo con el número 14, quarterback, 1.76 de estatura, egresado del ITAM. Y ahora con ustedes, Miguel Paredes, wide receiver número 85, egresado del UNAM. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. ¿Cómo están, amigos Fanatics? Pues aquí con el gusto de continuar aquí con las batallas del roster que bueno, ya se huele un poquito más, cada vez más cerca, ya se está acabando junio, ¿no? Ya huele a julio y ya cuando llega julio ya huele a training camps y bueno, y la pretemporada también. Entonces pues vamos a hablar hoy de una posición que creo que da muchas esperanzas en el año y bueno, con el gusto de saludarlos, Adam, César y un invitado sorpresa que por ahí lo vemos ya. Caballeros, un placer de nuevo compartir micrófonos con todos ustedes. César, Cristian, Mike, bienvenido a bordo. Van contigo los micrófonos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto hablar con ustedes de los Dolphins y bueno, ahora sí que les doy un poquito de nuestros comentarios y nuestra visión de las esperanzas para la campaña de 2023. Si me permite, César, bueno, nuestra campaña hoy Miguel Paredes, que es el segundo lugar de nuestra liga de fantasy, fue pues por ahí con todo lo que pasó en la final, quedó en segundo lugar. Yo creo que sí le afectó todo lo que sucedió del partido de los Bills y Cincinnati, porque iba como viento en popa y de repente en el último jalón, cuando se tuvo que poner pues un par de jugadores de cada equipo a luchar por el primer lugar en la siguiente jornada, que así lo hicimos, pues ahí perdió, ¿no? Pero bueno, es un gran conocedor, un experto de fantasy, y el día de hoy pues nos va a hablar también del tema de estas posiciones que espera para los Delfines de Miami en los defensive backs, ¿no? Que es lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, bienvenido y muchas gracias, Mike, por acompañarnos. Gracias, Cristian. Para ir rompiendo el hielo, muchacho, estamos contigo, Mike. Cuando hablamos de la defensiva secundaria, llámese primeros o profundos defensivos, ¿qué jugadores tú recuerdas que hayan marcado época con los Miami Dolphins? Pues yo creo que de manera inmediata, por mi edad, ¿no? Yo empecé a ver a los Dolphins cuando tenía 7, 8 años. Es un poquito de mis primeros recuerdos, es por ahí del 97, 98. Me tocó la última etapa de Dan Marino, todavía los últimos 2 años. Ahí fue cuando me hice aficionado. Y pues bueno, me tocó el inicio de Sam Madison, de Patrick Surtain. Son, digamos, los principales, ¿no? Que yo recuerdo ahora sí que de mi infancia.
un poquito investigando hacia atrás, pues obviamente se tiene lo que fue la defensiva del 80, 82 con The Killers B. Y pues bueno, esa defensiva legendaria que permitió, creo que la segunda cantidad menor de yardas aéreas en esos años. Pero bueno, ahora sí que de mi infancia, de lo primero que vi de los Dolphins, ellos dos, ¿no? Que son, yo creo que los referentes más inmediatos que tenemos en mente. Híjole, yo creo que sí hemos tenido muchas estrellas en la parte defensiva. O sea, digo, decir Xavier Howard creo que es también justo, a pesar de que esté en el equipo actual, es una de esas estrellas que son atemporales, que se van a recordar por varios años. Lo que ha hecho ha sido él el mejor esquinero de la liga. Bajo muchos parámetros podríamos hablar, obviamente, que de los que estuvieron a principios del siglo, como ya bien dijeron, a Sam Madison, a Patrick Surtain, ¿sí? Tunine, ¿sí? Y pues bueno, también podríamos recordar en una de esas jugadas que se nos quedaron, pero aquí tatuadas en el seso, ¿sí? Como aquella intercepción increíble que le hicieron al superestrella de los Leones de Detroit, ¿sí? Y pues bueno, yo creo que podemos así recordar jugadas que han venido por parte de los esquineros y de los profundos de los Dolphins de muchas formas, ¿no? O sea, hablar que de estrellas también en los profundos es pues empezar a buscar en el tuétano del roster, ¿sí? Y elementos como Richard Jones o quizás como el 13 que no se llamaba Marino, ¿sí? Pues son nombres y son personajes que han vestido con mucho orgullo y traído muchas jugadas grandes para esta franquicia. Pues creo que ya dijeron muchos nombres que la verdad es que han sido gloriosos en los Delfines. Por supuesto que esta franquicia en su mayoría se recuerda en dos etapas, ¿no? Brillantes. La primera en los 70s, en donde ya por ahí mencionaron a Jake Scott, ¿no? El líder de intercepciones de los Delfines de Miami, y está en los top 20, si no mal recuerdo, de los defensive backs de más intercepciones, y que tenía el 13, ¿no? El 13 histórico que lo ocuparon dos jugadores, pues, emblemáticos de Miami. También por ahí estaba Tim Foley en esa época, que era un gran corner, que también pues tuvo arriba de 22 intercepciones en su carrera, y que fue un cornerback muy, muy bueno, a diferencia de Jake Scott, que fue un safety, ¿no? Que fue lo que marcó en esta época, y que tenía realmente unas cualidades tremendas. Inclusive fue receptor en su carrera previa en la CFL, y bueno, es un jugador que marca esa historia, ¿no? En los 70s con este equipo increíble del 72 y la temporada perfecta. En la otra época donde hubo una alza, un destacamiento, por decirlo así, de las defensas, porque realmente en la época de Marino, pues fueron épocas en donde la defensa no era muy buena, ¿no? Realmente teníamos una ofensiva potentísima, pero en playoffs siempre sufríamos con esta defensa, donde la temporada pasada me hizo recordar un poquito eso, pero realmente nuestro poder era el ofensivo, ¿no? Y sí venían jugadores, yo recuerdo jugadores en esta época que pues sí destacaron también, digamos, no al grado de los primeros que mencioné, pero estaban jugadores un jugador que a mí me encantaba mucho y que fue de los primeros que vi fue Louis Oliver. Era un safety tremendo que era muy fuerte. Por ahí recuerdo una intercepción de él de como 800 yardas, ¿no? 99, 100 yardas en un partido que recuerdo que me emocionó mucho. Luis Oliver era de los mejores pues safeties en época de Marino. Por ahí pasaron también Terrell Buckley, que pues hizo un papel decente, que no lo puedo poner como entre los mejores, pero también hizo un papel decente. Estuvo Troy Vincent, el actual pues muy cercano al comisionado, ¿no? Es un jugador que se puso el traje y se puso a hacer actividades más de portafolio, y es ahorita uno de los principales de la NFL. Pero Troy Vincent también tuvo su época pues gloriosa en Miami, un ratito, no al grado
destacar, pero fue una alta selección de draft y fue un jugador que le dio también a Miami ciertas alegrías. Ya más cercano, pues ahora sí la época donde empieza otra vez la defensa a destacar, pues lo que mencionaba Mike, ¿no? Esa pareja, ese tándem Sam Madison-Surtain, parecían como carreras gemelas, ¿no? Uno 37 intercepciones, otro 38 intercepciones, los dos con diferentes habilidades, porque más Sam Madison era más, pues era un cazabalones, y era un jugador que te, en trayectorias largas difícilmente lo vencías. Y Patrick Surtain, el papá del actual jugador de los Broncos de Denver, que también resultó una estrella, Surtain realmente era un jugador de pressing que estaba siempre todo el tiempo cerca de su marca, que te podía jugar en el slot, te podía jugar en zonas cortas. Era un jugador también tremendísimo que no daba espacio alguno. Y pues también en esa época, un poquito ya más adelante, llega Rashad Jones. Recuerdo que en la época de Sam Madison y en esta gran defensa de Jimmy Johnson también estuvo Brock Marion, que tuvo un paso fugaz por Miami. Bueno, no tan fugaz, sí tuvo unas temporadas, pero él ya venía de una carrera ya hecha con los Vaqueros de Dallas, donde fue campeón. Y bueno, en Miami vino también a hacer un gran papel. Y bueno, en cuanto a los safeties, creo que fueron de los más destacados una vez que llega Jimmy Johnson, ¿no? Brock Marion, y después de Jimmy Johnson, la era de Rashad Jones. Creo que son los destacables. Y ya más cercano, pues sí, es imposible no dejar de mencionar a Xavier Howard, porque Xavier Howard, esta selección desde las pocas cosas buenas que nos dejó el buen gerente general, pues polémico, que ahora le tira tanto a Tua, de los Jets, me falta su nombre, no te recuerdo el número, pero exactamente él, pues realmente fue de las cosas buenas que nos dejó, porque sí tiene buen ojo en la defensa, y Xavier Howard fue una segunda ronda que valió muchísimo la pena ese trade con el cual lo conseguimos, y es un jugador. Por ahí también cabría destacar a lo mejor también un paso no tan largo de Brent Grimes, ¿no? Que es un jugador que destacó bastante y hacía unas jugadas increíbles, y con una mujer medio impulsiva y que tenía muchos problemas ahí con todo el mundo en la prensa y jugadores y todo, pero bueno, son también de los jugadores destacables en Miami. La verdad es que hemos tenido bastantes, y bueno, todos ellos históricos, pero bueno. Pues adelante, Cristian, te cedemos los micrófonos. Más bien, dinos cuál es la importancia que tiene esta posición para este esquema defensivo, porque Miami ha sufrido una transformación, como ya lo venimos platicando, tanto en las batallas en la línea defensiva como en el capítulo pasado que fue los linebackers. Ahora viene la parte secundaria, donde los Dolphins han reforzado con nombres como Jalen Ramsey. La llegada de Fangio, inmediatamente lo primero que hace este señor es decir, vamos a poner orden en esta defensiva, ¿no? Porque la verdad, el año pasado fue un caos, defensa secundaria, también muy llena de lesiones, es la realidad. Xavier Howard toda la temporada, Adam se cansó de decirlo en todos los programas y en todos los lugares donde pudo, Xavier Howard no jugó al 100% nunca en la temporada pasada. A pesar de eso, en playoffs, recuerdo cuando estábamos ahí gritoneando Mike y César en el playoff, Xavier Howard dio un partidazo en ese a pesar de que Stephon Diggs se lo llevó en unas jugadas también, en pases largos. Stephon Diggs no es fácil, es un jugador fácil de marcar, pero aún así creo que hizo un trabajo muy decente, a pesar de estar lesionado, porque toda la temporada jugó así. A Xavier Howard le cuesta ya un poquito los años en las jugadas de los slants, ¿no? Es un jugador que las marcas va a seguir teniendo un gran papel en Miami y es un jugadorazo, pero yo recuerdo, por ejemplo, un partido contra Tom Brady y los Bucaneros de Tampa Bay donde Antonio Brown lo hizo pedazo, ¿no? Entonces, él era solo contra el mundo el año pasado, a pesar de que estaba lesionado. Y bueno, de ahí en fuera, pues Byron Jones tuvo un papel deplorable en Miami, realmente tuvo una buena temporada, pues decente, pero de ahí pues la lesión lo marginó, inclusive por ahí en su carrera ya no creo que regrese, no se ha visto que lo vayan a contratar, más como que declaró y que ya no quedó bien de las operaciones, etcétera. Entonces Byron Jones pues fue una esperanza todo el año pasado y la verdad es que nunca nos ayudó en nada.
una grata sorpresa que es Kader Kohou, ¿no? Que es creo que un jugador que nos va a venir a apoyar muchísimo este año, y el año pasado fue un jugador súper importante para que Miami llegara a playoffs, porque sin él de verdad no creo que hubiéramos logrado hacer nada, porque era partido por partido, en muy pocos partidos Miami lograba detener las ofensivas aéreas, y la mayoría de las veces que las detenía era por cuestiones de que el equipo contrario no era una potencia por el aire, ¿no? Entonces, sí sufrimos mucho. La verdad es que yo este año espero sí llamo la posición tengo mucha fe a la posición y al esquema de Fangio, porque creo que precisamente Fangio viene a arreglar esa parte que Bowyer no cuidó, y que inclusive Brian Flores creo no tenía sí tenía un esquema en el cual tenían dos corners muy buenos como Byron Jones y Steven Howard, pero aún así creo que ni con Brian Flores me convencía mucho el esquema secundario. Creo que con Fangio vamos a ver completamente otro esquema. De inicio con Fangio tenemos una prioridad en los safeties. Los dos safeties siempre van a jugar largos, y de repente también es un safety que lo mencionamos en un programa anterior, es un coach dentro de la cancha, y es por eso que creo que este año es el año en el que pudiera digamos, subir como una estrella con espuma el tema de Javon Holland. Javon Holland puede ser el jugador más importante de la secundaria de Miami. Es un jugador que viene en su tercer año, que el año pasado ya se empezó a formar ya empezó a sentirse esa sangre del liderazgo, por encima de Xavier Howard, inclusive. Javon Holland es un jugador que va a ser vital en la defensa de Vic Fangio, y es uno de los jugadores que no podemos perder en la temporada. Va a ser el coach dentro del campo de esta posición de los defensive backs. Y por supuesto, es una gran adición el que lleguen dos refuerzos muy importantes, que es Jalen Ramsey, que yo creo que es un jugador que, ya lo mencionábamos también alguna vez, que de inicio es un jugador férreo, duro, como le gustan a Vic Fangio, y que es excelente con tacleo, también en ataque terrestre, en jugadas cortas, en screens. Por ahí puede tener también, de repente no es a lo mejor su fuerte en pases largos, pero es un jugador que inmediatamente le va a inyectar esa fuerza y esa garra a la defensa, que es lo que se necesita. Y el otro que llega pues, es Sean Elliott, ¿no? Sean Elliott es un jugador que pues yo le vi unos partidos en Baltimore, y creo que en Detroit vino a la baja también un poco por las lesiones y por el esquema de juego de los Leones de Detroit. Pero creo que es un jugador que también va a ayudar a aportar mucho a este esquema que le encanta a Big Fangio, en donde pone dos safeties, inclusive cuando de repente sacrifica en jugadas obvias, sacrifica el tema de los linebackers para poner otro jugador como Deshaun Elliott en el campo, que es un jugador que te va a taclear como un safety. Aquí la verdad es que pinta muy bien este año el regreso de Nelham, que también, como ustedes saben, es uno de mis jugadores favoritos. Y bueno, Keon Crossen, por ejemplo, que es un jugador que creo que se puede quedar por el tema de que es una estrella en los equipos especiales, que también es un jugador que destacaría ahorita por lo pronto. Sí, gracias, Cristian. Pues bueno, yo creo que la posición de los defensive backs, principalmente los corners, es una posición pues premium, ¿no? Para lo que es la NFL hoy en día. Una NFL que pues se ha convertido o ha pasado a ser una liga netamente pasadora. Entonces, evidentemente, una posición que justamente la naturaleza es cubrir el juego aéreo, se vuelve una posición sumamente importante para los esquemas defensivos. En ese sentido, como comentábamos al inicio y antes de empezar a grabar, yo tengo fe realmente en este equipo por la mezcla de jugadores, la mezcla de veteranía y de talento joven que hay en el equipo, ¿no? Como lo dice Cristian, la consagración que debe de ser de Javon Holland esta temporada y confirmar el nivel que ha tenido en las dos temporadas anteriores puede hacer que este equipo mantenga pues una línea bastante alta, ¿no? Eso evidentemente, pues sumado a los dos corners que tenemos en este equipo, los dos Pro Bowls, son Xavier Howard y Jalen Ramsey, ahora sumándose al equipo, pueden hacer que el nivel de esta defensiva de manera armónica, ¿no? Suba a su nivel.
en la medida en la que los corners suban el nivel en comparación con la temporada pasada, va a ayudar mucho a la línea defensiva y evidentemente a la línea de los backers, que es importante, ¿no? También donde tuvimos un poco de deficiencia en ese sentido, en el juego medio, ¿no? Ahorita que estaban hablando, bueno, hace ratito, de las temporadas recientes, ya no pude hacer el comentario, pero recuerdo una jugada de Xavier Howard en el partido contra los Chiefs, que justamente le intercepta a Mahomes cubriendo a Tyreek Hill, ¿no? Eso nos habla de, pues, un poco de la calidad del jugador. Yo sí creo que la temporada pasada, si no lució tanto, fue un poco por la cuestión de las lesiones de manera general del equipo, ¿no? La ausencia de Byron Jones, que de alguna manera sumaba mucho a tener a un corner del otro lado, ahora sí que le hizo que no luciera tanto Xavier Howard por las batallas que tenía que tener justamente en los duelos que tuvimos la temporada pasada contra grandes pasadores. La llegada de Jalen Ramsey creo que puede sumar mucho a este equipo, no solamente por lo que es él en sí mismo, ¿no? Sino por ahora sí que la reacción en cascada que va a traer para el equipo defensivo de los Bucks. ¿Por qué pensar que vamos a mejorar, Mike? ¿Qué le puede aportar Vic Fangio? Digo, al final de cuentas, cerca del 50% de los jugadores que estuvieron en la defensiva secundaria el año pasado van a volver, pero vienen de lesiones, como ya comentaste. Nick Needham, no sabemos cómo va a regresar. Brandon Jones, no sabemos cómo va a regresar. Trill Williams, no sabemos cómo van a regresar y si se van a adaptar al sistema. ¿Qué crees que le va a aportar Fangio a esta defensiva para poder regresar a esos números y esa confianza que tanto Cristian como tú han reflejado en estos primeros comentarios? Yo creo que Fangio es un viejo lobo de mar en esta liga, ¿no? Evidentemente, el cúmulo de años en los anteriores equipos, en Broncos, en los 49ers, y ahora llegar a un equipo talentoso, porque sinceramente lo veo así, ¿no? Una de las cosas de las cuales tenía más incertidumbre el año pasado fue justamente la defensiva. Al irse coach Flores y llegar un coach, en este caso Mike McDaniel, de mentalidad pues meramente ofensiva, ¿no? Traía ahí un poco la incertidumbre de cómo iba a venir a jugar el esquema defensivo, ¿no? Tomando en consideración que en 2020, 2021 generalmente pues vimos un esquema en el que los corners, los safeties, incluso a veces mandaban mucho blitz, ¿no? A las ofensivas contrarias, algo que se mantuvo en cierta medida el año pasado y creo que en esta temporada va a cambiar radicalmente, ¿no? Me parece que Fangio ya dijo que solamente va a utilizar blitz y sobre todo blitz de corners cuando sea meramente necesario y según el estilo de juego del equipo contrario, ¿no? Entonces creo que sí va a haber un cambio en esa parte, hablando específicamente de los defensive backs, y pues bueno, vamos a ver una importancia mayor en ese sentido en lo que es la línea defensiva. Y estimado Adam, quisiera hacerte esta pregunta porque así como mencionamos en la parte previa de la defensiva, ¿qué tanto le va a afectar ese inicio de temporada de jugar 3 de los primeros 4 juegos de visitante en la curva de aprendizaje en el lado defensivo para poder generar ese impacto que se espera con las incorporaciones que se han hecho? Bueno, voy a poner un poco mi perspectiva como abogado del diablo. Yo creo que la curva de aprendizaje va a ser muy compleja porque es la parte que más cambia en este año. La defensiva que jugaba los Dolphins era lo atípico para la liga. Era una defensa, vamos a llamarle, muy especial, una defensa adaptada para tratar de ser sorpresiva, para tratar de ser oportunista y que pues no dependía tanto del físico en sus safeties. En sus safeties podíamos tener desde un chavo muy, muy ligerito, ¿sí? Hasta alguien prácticamente con cuerpo de linebacker, ¿sí? Y en cambio que ahora necesitamos gente que sea un poco más participativa en el tacleo de manera más seria, de manera más, ¿cómo llamarle? Efectiva, ¿sí? Entonces, sí, el tonelaje, el detalle, creo que en los safeties lo vamos a ver y creo que va a ser uno de los factores que puede empezar en la selección de algunos jugadores, como lo discutiremos en un rato.
pero lo más importante, la curva de aprendizaje va a ser mucho más prolongada y quizás al principio se juegue de manera más reactiva, más que realmente con los fundamentos que quiere Fangio implementar. O sea, se va a jugar un poco, ¿cómo llamarlo? Improvisados, ¿sí? Pero en un esquema más clásico, no con la versatilidad que obligaba el esquema anterior. Creo que Xavier Howard va a tener que cambiar mucho su estrategia de defensa y que veremos a un Jalen Ramsey que será explotado a 1000. Creo que incluso al principio de la temporada puede Jalen Ramsey estar siendo ocupado como safety y poner ahí a Trill Williams, quien creo que ha regresado en un nivel brutal. El tipo está mostrando que está incluso mejor físicamente de lo que estaba hace un año antes de la lesión. Entonces, yo considero que Trill Williams se había ganado un lugar titular el año pasado, ¿sí? Y que si no hubiera sido por la lesión, realmente él hubiera sido el que hubiera hecho olvidar por completo a Jones, y creo que va a regresar a ese nivel Trill Williams y que va a ser un buen elemento para esta defensa. Entonces, yo lo considero a él y a Xavier Howard como los candidatos para empezar la temporada como corners, en lo que terminan realmente de cuajar el esquema defensivo que quiere utilizar, en este caso, los Dolphins. Y por parte de los safeties, bueno, yo vería muy importante que Jalen Ramsey dé esa flexibilidad de estar jugando quizás parcialmente las dos posiciones, y donde será importante ver la recuperación de Brandon Jones, quien sí no tengo certeza de cómo está, ¿sí? Y Jevon Holland, que también estuvo a final del año con algunos problemas en las piernas, y creo que también va a ser muy importante el aporte que pueda dar de inicio de Sean Elliott. Entonces, ellos van a tener que ser como realmente los que cubran la posición. Veo totalmente cuesta arriba la cosa para Verón McKinley, y los otros dos novatos, pues los veo que van a ser como que el punto más interesante de lo que vamos a estar analizando a continuación. Qué bueno que tocas ese tema, pero antes de enfocarnos en los jugadores, pasándote la estafeta, Cristian, no solo fueron refuerzos en dentro del campo, también fue dentro del staff, porque recordemos, en esta posición para coach o enfocados en la posición de safety, los Dolphins contrataron a Joe Casper, quien formó parte de las Águilas de Filadelfia, que empezó con los Cleveland Browns siendo su primera oportunidad. ¿Qué le puede aportar esta persona, pues coach, a esta defensiva que necesita revitalizarse y que va a ocupar el lugar de Steve Gregory, que se fue al igual que Josh Boyer, y donde la defensiva de los Eagles en el pasado Super Bowl pues dejó bastante que desear en esa segunda mitad cuando parecía que se iban a coronar. Cristian, ¿qué nos puedes decir de este coach? Sí, fue un mal juego de las Águilas, pero ahí es donde retoma la importancia de lo que mencionaba, y bien lo dice César, de que el aporte de Fangio. O sea, Casper viene a Miami por Fangio, porque Fangio lo conoce en esta asesoría que estuvo dando a Filadelfia y ve ese talento para poder llevar a cabo pues todo este cambio, ¿no? En la posición, porque al final es un giro de 360 grados lo que le tiene que dar a la posición de lo mal que se vio en los últimos años. Es la parte, era el talón de Aquiles el año pasado de los Delfines de Miami. Cuando con Tua, sin Tua, bueno, por ahí sin Tua costaba muchísimo más trabajo, pero normalmente llegaba a veces que recuerdo el partido contra Detroit, que Detroit Miami metió 27 puntos o 30 puntos y los metían era un toma y daca tremendo, ¿no? Y casi Detroit no usaba el ataque terrestre, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo que pongo. La verdad es que el enfoque de Fangio fue traer a un coach que él piensa que inmediatamente le va a dar un giro de 360 grados, porque es un esquema completamente diferente. Y no, inclusive también llega Renaldo Hill, que si bien no va a ser un especialista de coach de defensive backs, va a ser el asesor directo de Vic Fangio, y esto pues es un giro que inclusive tiene pasado en Miami, Renaldo Hill,
y eso también le va a dar un enfoque completamente diferente a la posición. Los safeties se vuelven más importantes, los cornerbacks no juegan este pressing de 1-1 en donde Boyer aventaba. Está la famosa jugada esta con los cargadores de Los Ángeles, donde pone a todos en la línea y están los corners, creo que a 10 metros del touchdown y nos anotan, casi nos anotan. Ese tipo de jugadas que a veces eran muy buenas y servían, donde presionaba con muchos blitz, van a caer un poquito no quiere decir que no haya blitz, va a haber blitz, pero de otro tipo, ¿no? Lo mencionaba Mike muy bien hace ratito. Miami también tiene especialistas de esto, lo sabemos la capacidad de Brandon Jones en eso, sabemos la capacidad de Javon Holland en eso. Entonces creo que pues todo esto, todas estas contrataciones que llegan al staff de coaching son pensando en esta situación, en mejorar esta que es una de las posiciones que se vieron más débiles con Miami el año pasado y que necesitan mejorarse porque la división te va a exigir muchísimo, ¿no? Entonces creo que Miami por eso piensa en refuerzos también por ese lado. Por ahí mencionaba Adam y todos nos hemos olvidado de un nombre que digo, no van a bajar ahí para que sigamos platicando, pero el primer pick de draft de Miami fue un corner, ¿no? Y por ahí Cam Smith creo que tiene muchísimo talento que va a aportar y esta situación de las lesiones que mencionabas que por ahí pueden ser bajas Nick Needham y Brandon Jones al inicio, bueno, ahí está el novato Cam Smith que creo que puede aprender muy rápido. Cam Smith le falta todavía cuerpo, le falta todavía musculatura, pero es un jugador que tiene un talento muchísimo mayor que el de Noah Binogany, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que es un jugador que te puede aportar, puede aprender en equipos especiales y es un jugador que pues va a estar bajo el coacheo todavía de Sam Madison y de estos coaches que llegan y de estos grandes talentos que tiene alrededor como son Jalen Ramsey y Xavier Howard. Xavier Howard, independientemente de que se recupere de sus lesiones, es un jugador que ya tiene cierta edad. No esperemos que sea el superestrella. Creo que por eso es la idea de que se haga una cohesión de todo el equipo. Xavier Howard y Jalen Ramsey juntos van a ser más fuertes que solos, ¿no? Entonces, esperemos que también mantengan este tema de no haya lesiones durante la temporada. E insisto, para mí, de los más importantes en este año va a ser el crecimiento que se le pueda ver a Javon Holland. Pero bueno, les dejo sobre la mesa el tema de los novatos, ¿no? Para que también comentemos. Adelante, César. Aguántanos tantito, Cristian, para pasarle ese tema que tocaste de Sam Madison. Tú, Mike, como aficionado, ¿te sientes identificado, te sientes emocionado, orgulloso que la organización de alguna u otra manera a exjugadores en el pasado ahora los tengan como entrenadores, que sientan esos colores, que ahora, en vez de estar dentro del campo como jugadores, enseñen esa técnica para las nuevas generaciones y que ya hablaban del caso de Xavier Howard? Xavier Howard ya es histórico, ya rebasó justamente a Patrick Surtain, va por el récord de Sam Madison y va sobre dos monstruos que ustedes mencionaron al principio del programa, el caso de Dick Anderson y de Jake Scott. O sea, si Xavier Howard logra doble dígito de intercepciones este año, va a superar a esos monstruos. O sea, estás consciente de todo esto que ha logrado el número 25 desde el 2016, cuando logró esa intercepción en el juego de playoff, hasta el último que tuvo y que nos dio esa alegría de remontar contra los Bills, Mike? ¿Estás consciente de todo eso que ha vivido el 25? Sí, claro. Bueno, primero, contestando a la primera pregunta, claro que emociona, ¿no? El hecho de que haya exjugadores dentro de la institución, principalmente en este caso Sam Madison, en el staff de coacheo, da justamente identidad, ¿no? El hecho de transmitir esta experiencia con los colores de los Dolphins a los jugadores que llegan, novatos, jugadores ya consagrados, pero que conozcan lo que es la filosofía, un poco la historia del equipo, por supuesto que emociona, ¿no? Y a mí como aficionado en lo particular, claro que es una situación que me agrada, ¿no? Evidentemente hay que buscar que esta filosofía o este aporte de identidad y de lo que son los colores, pues también se vea reflejado con la experiencia, se transmita la experiencia y que vengan a aportar, ¿no? No únicamente por tener un pasado Dolphin, quiere decir que tengan que
que estar dentro del equipo, ¿no? Y en esta segunda temporada, me parece, de Madison, seguramente se verá reflejado de mayor medida, y sobre todo en los jugadores jóvenes, pues todo lo que él fue como jugador, ¿no? Ya lo hemos visto un poco y ustedes lo han mencionado, ¿no? La gran sorpresa que fue para el equipo encontrar un novato como Kohu, en este caso, que aportara y que, bueno, era un jugador que se tuviera en el radar en estas épocas el año pasado, ¿no? Ver cómo se desarrolla Cam Smith, justamente la primera selección de los Dolphins este año, que tendrá que mejorar mucho en físico, pero que es un jugador inteligente, ¿no? En los programas anteriores que los estuve escuchando, justamente recuerdo que Marcos lo tenía dentro de sus top 5, top 6 cornerbacks, y sobre todo por el pick que teníamos, era uno de sus jugadores a seguir, ¿no? Y favoritos para el equipo. Entonces sí, claro que emociona esa parte. Y pues bueno, ya en la cuestión de lo que es Xavier Howard y lo que puede significar para él esta temporada, yo sinceramente veo un poco complicado que pueda llegar al doble dígito de intercepciones este año, pero seguramente estará muy cerca si mantiene salud, si mantiene su nivel, y si el equipo de manera general se puede mantener sano en esta parte del cuerpo de defensive backs. Si les está gustando este programa, por favor, déjanos tu like y comparte. Si lo estás viendo por YouTube, deja tu comentario de cuáles son esos jugadores que tú recuerdas cuando estamos hablando de la defensiva secundaria. ¿Qué jugadores tienen en la mente? Algunas jugadas, por favor, deja tus comentarios. Y si lo estás viendo por Spotify, Apple Podcast o las aplicaciones de podcast, por favor, deja tu comentario, like y suscríbete para que estés al pendiente de todos los contenidos que estemos subiendo de las batallas en el roster. Continuando con esta plática, estimado Adam, hablando exclusivamente de los profundos defensivos, ¿qué podemos esperar de esta posición? Porque ya hay jugadores que se buscan consolidar y hay otros, como ya mencionó Cristian, como el caso del novato Bennett Williams, como el caso del otro compañero de Oregon, que buscan un lugar en el roster y que pueden dar la campanada. ¿Tú a quiénes ves? Bueno, vale decir que Miami va a utilizar mucho de este año para implementar el sistema de Fangio. Entonces, va a ser una parte mixta en donde muchos que van a jugar como corners fungirán en parte como safeties al principio de la temporada, y conforme vaya requiriéndose, seguramente iremos viendo más y más la participación de jugadores jóvenes para cubrir estas posiciones. De tal manera que, bueno, es un año, decía yo, que de mucho experimentar, donde veo que va a haber jugadores que van a estar rasguñando una posición en un lado o en el otro, o sea, como esquineros o como profundos, y veo, por ejemplo, al novato Cam Smith, que probablemente tarde unas semanas en involucrarse en el plan de juego, y que a quien veremos quizás empezando más como un esquinero, pero de tipo slot, y quizás también lo veamos compitiendo mucho con Trill Williams por quedarse como la base de quien esté supliendo por ratos a Xavier Howard. Creo que también ahí va a ser importante decir que Noah Igbinoghene tiene muy pocas chances de quedarse en el equipo, y que quizás lo veamos switchando hacia la posición de safety en muchos casos, ¿no? Veo el aporte de los tres que veo ya de base, como son Brandon Jones, Jevon Holland y DeSean Smith, quienes estarán compitiendo por 2 puestos como los titulares, y donde veo a Bennett Williams, que es el novato de Oregon, a Keydron Smith, el novato de Kentucky, como posibles opciones a quitarle el puesto a Verón McKinley, que no veo con grandes chances de mantenerse en el equipo. Más que nada por su talla. La talla va a hacer mucha diferencia en estos Dolphins, porque se requiere mucho más violencia, mucho más golpeo efectivo, y creo que a McKinley le va a faltar
esa talla para poder competir con justicia contra estos dos. En especial con Keiron Smith, quien creo que va a llegar con demasiada diferencia sobre McKinley. Otro que también veo que pueda estar peleando por un puesto entre los safeties es Caden Crossan. Caden Crossan va a estar muy activo tratando de mejorar varias técnicas y adaptándose al plan de juego. Creo que ahí vamos a ver muchos cambios y quizás también sea prudente mencionar que Justin Bethel, quien normalmente había sido un corner muy del estilo de la defensa anterior, tendrá problemas para quedarse en el equipo, ya por su veteranía por una parte y por la otra, porque en este equipo se requiere más velocidad para presionar y mucho más físico para hacer algunas tacleadas. Creo que eso va a marcar mucha diferencia con él. Él tiene mucha técnica para hacerlo. Y el otro que quizás veamos haciendo algún tipo de transición, si es que se mantiene en el equipo, es Nick Needham. Nick Needham ha sido un excelente elemento de refresco para los Dolphins, pero las lesiones y el hecho de que venga un cambio en la defensa... No te atrevas, Adam, no te atrevas a hablar mal de él. No estoy diciendo nada feo, simplemente lo veo con pocas chances de quedarse. Es más, lo veo como uno de los candidatos a ser canjeado en las próximas semanas. Uy, palabras duras, pero para cederte la palabra y la respuesta, Cristian, vamos a recordarle a la gente cuáles son los jugadores que se encuentran en cada una de las posiciones. En profundo defensivo, obviamente se encuentra Javon Holland, Brandon Jones, Elijah Campbell, Creon Crossan, Verón McKinley III. Como refuerzo, el caso de Deshaun Elliott. Y de los novatos se encuentra Bennett Williams, como ya comentó nuestro compañero Adam. En el caso de los espineros, se encuentra obviamente Xavier Howard, el caso de Jalen Ramsey, recientemente adquirido el pasado mes de marzo, Nick Needham, Kader Kohou, Noah Ekpinogini, Trill Williams, Tino Eli, Justin Bedell, y los novatos Ethan Bonner y Caden Smith. Ahora sí, Cristian, te escucho. ¿Cuáles son esas batallas? ¿Cuáles son esos duelos que ves parejo? Ya mencionaba Adam algunos de esas batallas. ¿Tú concuerdas o respóndele, dale, con todo? Venga, vámonos por posiciones y si Needham se queda, Adam, aunque no quieras. Bueno, vamos a decir los titulares y de ahí nos vamos con los profundos, pero sí hay cambios, hay unos cambios que yo veo marcados en posiciones de los que mencionaste. De inicio de titulares veo a Deshaun Elliott, porque Brandon Jones no está todavía listo, pero no creo que tarde mucho su recuperación, va muy bien. Yo creo que por ahí de septiembre, octubre va a estar listo, pero por eso trajeron a Deshaun Elliott. Los dos, digamos, provenientes de los Cuernos Largos de Texas, son directamente el titular y el suplente, y creo que pues va a arrancar Deshaun Elliott, ¿no? Por el tema de la salud y porque en los entrenamientos se ha visto que Brandon Jones sigue en etapa todavía de rehabilitación, ya en las últimas etapas, se tiene que decir, pero sí, creo que puede iniciar Deshaun Elliott. Y Javon Holland, pues indiscutible, ¿no? Tiene que ser el titular. Por ahí, lógicamente, los otros titulares serían Jalen Ramsey y Xavier Howard con Kader Kohou como el slot, ¿no? Que puede ser también una posición titular. Atrás de Javon Holland yo veo a una lucha, es el puesto que tal vez más lucha va a haber en el training camp, en donde creo que puede pues, estar Vernon McKinley, que es el que ahorita estuvo jugando la temporada pasada, pero por supuesto no tiene ganado ese lugar. Con él va a pelear, creo, Trill Williams. Yo creo que Trill Williams va a hacer esa transición a safety. Como dice Adam, ha trabajado mucho y eso que ha trabajado en su físico le ha dado el físico de ser un muy buen safety, y creo que Trill Williams con arriba de 200 libras puede ser el que esté atrás de Javon Holland, pero sí va a tener una pelea en el roster porque tiene que demostrar que está bien de la lesión, y sé que eso no le va a gustar a Adam, ya se la regresé. No es cierto. Trill Williams creo que sí es un tema que es un jugador que creo que también puede quedarse en la titularidad, en el roster, pero como suplente. Vernon McKinley va a estar peleándole Bennett Williams y Keron Smith, ¿no? Que sean yo la verdad es que les veo pocas probabilidades a los dos safeties, por el tema de que llegan a posiciones que están muy, muy marcadas y que realmente, pues, por ahí en la escuadra de prácticas le veo más posibilidades a
a Bennett Williams, porque es un jugador que tiene más talento de jugar atrás de Javon Holland que Kieran Smith, que lo veo más como en la posición de DeShaun Elliott y Brandon Jones. Pasando a los corners, yo veo como titular a Xavier Howard, pero atrás de él estaría, creo, pues una combinación de Kader Kohou con Nick Needham, que creo que sí se va a mantener en el equipo, y Jalen Ramsey, ¿no? Jalen Ramsey, donde también estaría Kohou o Needham atrás de él, y por ahí Cam Smith. Cam Smith llega a reemplazar y ya para deshacernos completamente, y lo voy a decir, no me importa que todavía viste la piel de Miami, pero ya nos vamos a deshacer de Noah Igbinoghene, ya, adiós, no lo queremos ya ahí en el equipo, y va a llegar Cam Smith, y él va a ser su sustituto directo. Al chico le falta hacer mucho gimnasio, espero que ahorita ya se esté metiendo ahí unos buenos rutinas no piensan que iba a decir otras cosas, unas rutinas de gimnasio, y que esté trabajando sus cuádriceps, brazos, porque sus piernas, brazos necesitan mucho trabajo, pero es un chico con talento natural y que creo que poco a poco va a ir mejorando semana a semana y va a estar listo en caso de que se requiera por una lesión. Y creo que él es el que llega a suplir directamente a Noah. Hablando de otros jugadores de los que mencionaste, Justin Bethel, yo creo que es un jugador. Keyon Crossen y Justin Bethel son los mejores jugadores en los equipos especiales. Y por ahí creo que hay un cupo para alguno de los dos. Y creo que puede ser ganado por Keyon Crossen por su juventud y porque es un chico que en cuanto patean, él es el primero que llega siempre a la taclear, ¿no? Entonces, creo que Keyon Crossen tiene ventaja sobre Justin Bethel, aunque yo no descartaría que Justin Bethel en algún momento sea a lo mejor separado del equipo y luego regrese por algún tema de lesión, porque es un jugador que también es de todas las confianzas de McDaniel. Creo que dio mucho, nunca desentonó cuando tuvo que entrar en varios partidos por lesiones, y creo que es un jugador que pues bien podría ganarse un lugar en el equipo, a lo mejor por Keyon Crossen, ¿no? Y creo que puede tomar ese liderazgo que tenía Fegel de menos equipos especiales también en su momento, pero bueno, ahorita le veo un poco de ventaja a Keyon Crossen ahí en temas de equipos especiales. Y Elijah Campbell es otro jugador que está más orientado hacia el tema de los equipos especiales, pero que puede estar atrás peleando por ese lugar que mencioné que va a ser el más peleado entre Trill Williams, McKinley, Kieran Smith, y en una de esas también entrando este tema de Elijah Campbell, que ya fue pues más como catalogado como safety. En ese orden veo a los jugadores. Sí, yo también un poquito con relación al tema de los corners, veo claro el tema de Xavier Howard, Jalen Ramsey, lo que se pagó por él, hay que meterlo a jugar y hay que meterlo todo el tiempo que se pueda. En la parte del slot, creo que Kader Kohou lleva ventaja, pero ahí si la recuperación de Nick Needham va bien, puede empezar a rotar, ¿no? El tema de Noah Igbinoghene es uno de los grandes, no sé, desaciertos posiblemente de los últimos drafts. Creo que uno de los grandes pecados de Chris Grier. Y pues bueno, también lo veo como su último año, ¿no? No se le dio la opción de quinto año y pues bueno, creo que nos iremos despidiendo de él y justamente Cam Smith entrará en la rotación en ese puesto, ¿no? Creo que principalmente en los corners es un poquito las posiciones titulares y los suplentes más inmediatos, ver cómo se desarrolla la recuperación de Trill Williams. No lo tenía en mente en esa mutación hacia la posición de safety. Creo que seguirá estando en rotación en corner y ojalá que pueda regresar a buen nivel, ¿no? Y pues en la parte profunda, Javon Holland, evidentemente, como lo han mencionado, un estratega dentro del campo y creo que es el año de consagración de este jugador, ¿no? Que segunda ronda del 2020, si no mal recuerdo, y que ha resultado una gran selección, ¿no? Así que una selección de primer año disfrazada. Y DeShaun Elliott, justamente para empezar el año, llegando de los Leones de Detroit. Creo que es un jugador con buena técnica de tacleo, tal vez falla un poco en cobertura, pero puede ser un buen jugador dentro de la rotación y esperar el regreso de Brandon Jones. Esperemos que regrese a un buen nivel para que esta defensiva pues mantenga una fortaleza como la que tenemos esperanza.
Yo voy a ser el negativo, se me hace, muchachos, y está bien. Yo sí tengo dudas en cuanto a las lesiones, porque al final de cuentas, insisto, no sabemos cómo van a regresar cada uno de los jugadores, es nuevo sistema defensivo, la gente a veces no entiende que esto es parte de un proceso y que tienen resultados inmediatos, pero al final de cuentas, a pesar de que se tienen jugadores con experiencia y esa juventud, como ya los hombres que ya han mencionado, y jugadores como Ramsey, como Howard, que nos hacen rememorar lo que sucedió hace 20 años con los esquineros que tú ya mencionabas, estimado Mike, pues recordemos que la NFL año tras año van mejorando los equipos y en el caso de los Dolphins, no sé qué tan favorable sea ese inicio de temporada y sí considero que si no salimos bien librados de ese primer mes, aunque sean contra equipos, al menos dos de ellos, duelos directos, y nos puede costar al final de la temporada. En la profundidad es lo que más me llama la atención, estimado Mike, porque vemos esa juventud, esos jugadores que buscan dar el siguiente paso. Brandon Jones está en año de contrato, ya mencionábamos en los capítulos pasados el caso de Christian Wilkins, el caso de Zach Steeler, el caso de Recon Davis. Brandon Jones también va a estar buscando su contrato. El programa pasado hablábamos de Andrew Van Ginkel, Adam, ahora estos jugadores. Entonces, se pone cada vez la situación más complicada, Mike. Tantos jugadores, tantos pilares, pero no a todos los vas a mantener. Si adelantamos el tiempo, ¿tú considerarías a Brandon Jones una pieza importante para esta defensiva para los siguientes años o le das prioridad a otros jugadores de otras posiciones? Pues mira, yo creo que el fútbol americano es un deporte evidentemente de contacto y es un deporte en el que las lesiones, sobre todo en la NFL, van a estar cada temporada, ¿no? No hay equipo que sea inmune a las lesiones y bueno, desafortunadamente los Dolphins hemos sufrido de bajas importantes en los últimos años. Entonces, la profundidad, como lo dices, es una cuestión muy importante para que la temporada no se venga abajo y menos por la parte defensiva, ¿no? Sinceramente, Brandon Jones es un jugador importante en la defensiva, pero si tú me dieras a elegir dentro de prioridades en contrataciones, no sería una de ellas. Evidentemente, el hecho de Christian Wilkins, el hecho de Jevon Holland en su momento, Jalen Phillips, son jugadores que van a ser la base de este equipo para los siguientes años, ¿no? Y una cuestión de que en este momento tengamos la ventaja de tener jugadores como Tua, como Waddle, que están en contrato de novato y que nos permite tener una flexibilidad en el cap space y en este momento contar con jugadores estrella como son Xavier Howard, Jalen Ramsey y sumar esa experiencia a los jugadores que siguen en un proceso de crecimiento es la ventana que tenemos en este momento, ¿no? Ojalá que pueda regresar a buen nivel y pues bueno, ya veremos la gerencia si se le da contrato a Brandon Jones. Hoy en día, hoy al momento de que estamos grabando este podcast, con todos estos nombres que hemos mencionado, ¿es mejor la defensiva secundaria en comparación al año pasado? Empezamos contigo, Mike, después le pasamos el ovoide a Adam y cerramos contigo, Cristian. Desde mi punto de vista, definitivamente sí. Desde el hecho de que la temporada pasada no contamos con un jugador como Byron Jones en el equipo y ahora tenemos a un jugador como Jalen Ramsey en el roster, le da una alza, me parece que 2 escalones arriba. Bueno, aquí lanzo un pañuelo, esto fue rudeza innecesaria. La temporada pasada jugamos con un solo esquinero, casi con un pie amolado media temporada, y así querías que estuviéramos bien. O sea, a ver, déjame decirte, Byron Jones nunca regresó a los Dolphins, o sea, su lesión nunca le permitió estar sano, ¿sí? El año pasado. Trill Williams, quien había ganado la titularidad, incluso por encima del nivel que presentaba Xavier Howard, se lesiona en pretemporada. Medio roster que estuvo tratando de cubrir esa posición tuvo lesiones por lo menos 2 o 3 semanas en la temporada. Estuviste jugando con un novato, ¿sí? No reclutado, y querías compararlo con un roster
y ya cuenta con 2 Pro Bowlers que están más sanos de lo que estuvieron el año pasado. Con un Trill Williams que luce, pero de verdad, como si la lesión nunca hubiera pasado, o quizás mejor, ¿sí? O sea, a mí me convenció simplemente con ese partido de softball, en el que va por una pelota y prácticamente voló. O sea, el tipo se robó un home run. Está muy bien el señor. O sea, el señor regresó bastante sano, bastante más de lo que muchos aprecian, ¿sí? Y le agregas también a que este año reclutaste a un muy buen corner como es Cam Smith, quien no va a estar listo para poder ser titular de inicio, y además la posición va a tener mucho nombre encima, ¿sí? Y muchos jugadores que, como bien dijiste, ok, van regresando de algunas lesiones para poder saber cómo están exactamente. Habrá que verlos ya en agosto, cómo terminaron sus recuperaciones, pero la incorporación de DeShaun Elliott, la recuperación del lesionado Brandon Jones y el tener a Jevon Holland reparado hace que al menos de inicio, pensando en el arranque de la temporada, sea un equipo mucho mejor de lo que fue en cualquier momento el del año pasado, ¿sí? Las lesiones ya sabremos que no respetan a nadie y pueden ocurrir en cualquier instante, ¿no? Entonces, pensando en que se necesita profundidad y que tuvimos un año de tantas lesiones el pasado, seguramente se están tomando muchas consideraciones al respecto y están tratando de tener las mejores previsiones y la mejor recuperación para los jugadores. Entonces, yo pienso que va a ser muy inteligente en ese sentido todo el staff, y vamos a ver quizás menos seriedad en la pretemporada como es lo que hicieron el año pasado. Vamos a ver muchas pruebas durante los campos de entrenamiento y vamos a ver a un equipo de los Dolphins muy distinto en la parte de la defensiva secundaria de lo que han sido los últimos años. Y me refiero a un equipo más violento. O sea, la palabra violento la voy a decir como 1000 veces, porque realmente eso careció totalmente la defensa de Miami en esta etapa. O sea, decir que los defensive backs de Miami iban a hacer algo que no fuera interceptar o desviar un balón, era algo impensable. O sea, una tacleada seria contra un running back, una tacleada seria contra un ala cerrada, era algo prácticamente que no íbamos a ver de esa secundaria. Esa secundaria está diseñada para medio matar a un ala cerrada y para medio descuartizar a un running back. Cuando digo violencia es, vamos a tener un tacleo más efectivo por parte de esta unidad. Bueno, esa es mi opinión y yo creo que va a haber jugadores que ya no dan ni perfil 100% para esa violencia que se busca. Sí, entiendo los dos puntos de vista, el tuyo César y el tuyo Adam, y coincido mucho con lo que dice Mike también. ¿Por qué creo que sí vamos a ser mejores? Porque este año, si vas a enfrentar a Stephon Diggs, si vas a enfrentar a Garrett Wilson, si vas a enfrentar por ahí nos va a tocar con Devante Adams, nos va a tocar con A.J. Brown, nos va a tocar con CeeDee Lamb, nos va a tocar con ahorita retomo ese punto con la cara que hizo César, porque por ahí va el tema de que estoy de acuerdo con César. No es lo mismo tener a Xavier Howard cubriendo a todos esos y a ver cómo le haces, es más, cubre a los dos o a todos, cubre a todos los receptores Xavier Howard, a ver cómo le haces, a tener a esta sustitución en la que no siempre Xavier Howard va a cubrir a Stephon Diggs, sino si va en una ruta larga, lo cubre uno, y si no, si va en otra ruta, lo cubre Jalen Ramsey. O sea, ya empieza a haber como una situación dependiendo también de las ofensivas y las defensas, empieza a hacerse ese cambio. Porque creo que entonces existe esa variedad ante este tipo de receptores que son pues los elite, y lo vimos con Stephon Diggs. Xavier Howard lo llegaba a minimizar, pero no podía evitar que fuera. Cuando jugaron en Miami lo minimizó completamente, pero cuando llegaban a jugar en Buffalo, pues era complicado, ¿no? Que siempre lo lograra. ¿Por qué creo que también son mejores? Porque viene Jevon Holland en un tercer año a ser el principal jugador de la defensiva secundaria. Yo no veo haciendo a Jalen Ramsey o a Xavier Howard la estrella de este equipo en la secundaria, sino va a ser Jevon Holland. Veo que va a ser un mejor equipo porque
Kader Kohou viene en su segundo año y le tocó aprender a base de la práctica sin teoría y directo como vas, así aprendes porque aprendes. Yo recuerdo ese juego contra Aaron Rodgers de un partidazo Kader Kohou, contra los Packers, fue de los pocos que creo que estuvo a la altura en la secundaria. Por ahí creo que vamos a ser mejores también porque creo que sí van a regresar Nick Needham y Brandon Jones en septiembre, octubre. Creo que en septiembre pueden hacerlo, van adelantados en sus rehabilitaciones. No son fáciles las lesiones que tienen, son posiciones en las que puede regresar en cualquier momento a la lesión, pero al mismo tiempo puede regresar generarse una lesión de los otros que no han tenido la lesión, ¿no? Creo que somos mejores porque hay más profundidad en ciertos aspectos, porque llega también un novato, Cam Smith, que puede aportar mucho más que Noah, aunque Noah el año pasado, con todo lo que dijo Adam, que tiene muchísima razón, que jugamos con lo que pudimos, pues Noah le fue la estrella de un partido, si lo recuerdan, él fue el que ganó el partido de los Steelers, pero bueno, de ahí en fuera no ha hecho nada, ¿no? Entonces, creo que Cam Smith va a llegar también en esta situación. Creo que es un chavo con mucho talento y que tiene todo para aprender, porque pues tiene jugadores estrella, tiene Pro Bowls a su lado, tiene los coaches son geniales también. Y por último, quiero decir que vamos a ser mejores porque llega un genio defensivo, que es Vic Fangio, en donde se acaba de arropar bien de coaches que creo que pueden darle la prioridad a la posición, cosa que no hizo Brian Flores y no hizo Bowyer, mucho menos, porque Bowyer, en el momento que se le va a Brian Flores, como que dijo, pues ya no tengo quien me revisa, quien me cuide, y vámonos, puro blitz. Y de repente le salían unos juegos muy buenos como el de playoff, que creo que fue un gran partido defensivo, pero Bowyer era muy inestable como coach también, porque le faltaba ese pedacito que aportaba Brian Flores y que no se vio que lo hiciera correcto el año pasado, ¿no? Entonces creo que por eso vamos a ver. ¿En qué sí coincido? Ya dije que Adam, estoy de acuerdo con él con todo lo que también no es comparable del año pasado, creo que es muchísimo mejor el equipo de este año. Pero ¿en qué coincido con César? Que en todo momento puede haber lesiones que afecten esto y que mermen esto. Y dos, el calendario es muchísimo más brutal que el de este año, ¿no? Y que creo que en ese sentido puede ser pues complicado, y que esperemos que las lesiones nos ayuden a que el equipo se mantenga sólido. Yo creo que Miami tiene con qué responder esas primeras jornadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor son los duelos más light que vamos a tener con respecto a todo lo que se viene después, ¿no? El hecho de que esté un Mac Jones, como le dicen ahí unos compañeros del Fantasy de Mike, lo de McCorkle, que le dicen, el tener a un Mac Jones ahí que no es un jugador elite, el tener a un Russell Wilson que no se ha adaptado perfectamente bien a Denver, aunque creo que está haciendo muy buena pretemporada en los primeros juegos, y tener a un Justin Herbert que también ha sido inestable, de repente unos juegazos y de repente también se ve totalmente parchado. Creo que puede responder este equipo rápidamente a esto, pero ojo, lo difícil viene después, ¿no? Contra Garrett Wilson, contra Stephon Diggs, contra Mahomes, aunque no tiene receptores, contra Devante Adams, contra CeeDee Lamb, contra AJ Brown, contra todo este calendario brutal que tenemos. Es una posición que se tenía que reforzar. Entonces yo sí creo que somos mejores que el año pasado. Van a ir cerrando esta emisión, muchachos. Empezamos contigo, Cristian. Danos su proyección del roster en esta posición. ¿Cuántos jugadores van a ser? Y si te atreves a dar a jugadores que van a ser parte de la escuadra de prácticas, ¿o crees que van a reforzar esta posición con los cortes que van a venir después del juego de pretemporada? Sí, yo creo que van a ser unos 10, 11 jugadores. Aparentemente pueden ser bastantes, pero creo que con las lesiones que tuvimos el año pasado, Miami puede iniciar así. Ya voy a tratar de recordarlos. Es de Sean Elliott, Brandon Jones, Javon Holland, Trill Williams. Por ahí veo a Jalen Ramsey, Xavier Howard, Kohou, Nick Needham, y por ahí veo a Keon Crossen ganando esta posición de los equipos especiales. Y creo que lógicamente Cam Smith, ¿no? Cam Smith es el novato que pues tiene que mantenerse. No veo a ningún undrafted quedándose. No veo a pues alguna nueva incorporación, al menos de que haya una lesión en pretemporada de las graves, ¿no? Y que esperemos que no sea así. Y por ahí un jugador que por ahí pudiera meterse
como sorpresa Justin Bethel, y sí veo en práctica de escuadras tal vez a un Bennett Williams, tal vez inclusive al Kedron Smith, y bueno, ese más o menos sería como mi proyección, lo que viene. No sé, los escucho también para que ustedes comenten qué jugadores ven en las posiciones. Sí, yo también creo que serán más o menos entre 11 y 12 jugadores los que harán el roster. Me parece que en la parte de los safeties estará pues, Javon Holland, evidentemente. Esperemos que Brandon Jones se recupere, hará roster. Igual que de Sean Elliott, veo a Vernon McKinley haciendo el roster. Habrá que ver cómo se sigue adaptando al equipo, pero lo veo haciendo el roster. En la parte de los corners, Xavier Howard, Jalen Ramsey, Kedel Kohu, Nick Needham, esperemos que pueda estar al 100%. Veo a Trill Williams, esperemos que Noah y Bignoni suba su nivel a comparación de las temporadas pasadas, y Cam Smith, por supuesto. Bueno, va a ser de muchas decisiones complicadas. Creo que Brandon Jones va a iniciar la temporada en IR. Van a dejarlo descansar las primeras semanas. Creo que Javon Holland y DeSean Smith tienen los puestos titulares como safeties para iniciar la temporada, aunque, como dije al principio, creo que por ahí que van a recibir apoyo de parte de Jalen Ramsey, quien conoce la posición de profundo, y que creo que va a iniciar por ahí la temporada apoyando esa parte del roster. Como bien mencionaron, la parte del safety es la parte más importante de la defensa, y creo que en esa parte va a ser donde Jalen Ramsey inicie la temporada para ir transicionando hacia corner conforme se vayan recuperando la posición a Brandon Jones y se logre incorporar a Bennett Williams, quien también va a ser el roster, tratando de incorporarlo. Probablemente Kedron Smith inicie en la escuadra de prácticas, y por parte del resto de los corners va a ser una competencia brutal en estas batallas en el roster durante los campos de entrenamiento. Veo la parte de Elijah Campbell muy dudosa, es alguien que tengo muchas dudas de cómo lo van a ocupar. Creo que podría empezar en el cuerpo de profundos y mantenerse ahí, o transicionar hacia hacer un corner de slot. Cualquiera de las dos posiciones va a ser algo que va a tener mucha competencia, donde Trill Williams siento que se va a ganar el puesto titular de corner, en lo que Jalen Ramsey se mantiene flotando. Ahí va a haber, como digamos, rotación entre esos dos para adaptar la defensa y darle respiro principalmente a Xavier Howard para que esté contenido en el equipo. No veo a Noah siendo retenido por los Dolphins. Creo que no va a lograr una recuperación. Me da mucha tristeza. Es un chavo en el que yo he confiado mucho, que tiene atributos físicos, pero simplemente parece como si fuera perrito que se le va en banda las cosas. Y bueno, es alguien que no va a poder con tanta competencia que llegó. Creo que los Dolphins van a canjear a Nick Needham. Nick Needham es alguien que tiene valor para otros equipos por el tipo de defensa que juega, pero no lo veo cómodo en el nuevo esquema defensivo. Sus habilidades van a ser apreciadas por otros equipos, y creo que será canjeado. Creo que además ahí se vienen varios aspectos interesantes de cómo van a estar algunas negociaciones, y dependiendo de cuál de los novatos sea el que mejor lo haga, aparte de Cam Smith, que obviamente va a estar en el equipo y a quien van a llevar para tratar de subir las cosas. Creo que Kedel Kohu, a pesar de que hizo una gran temporada y todo, va a estar en la escuadra de prácticas. No lo veo que se quede en el cuerpo titular con toda la competencia que estamos describiendo, y creo que a Justin Bethel le van a dar las gracias. No va a poder hacer el roster. El resto de los novatos pues tendrán que pelear por escuadra de prácticas o ser parte de los equipos especiales, pero tendría que ser una actitud súper destacada, porque creo que en equipos especiales se le va a dar prioridad a los receptores por encima de los esquineros. Hola, navaja, Adam, muchachos, eso es todo. Qué bueno que no estamos todos en sincronía. A mí me gustaría, y que nadie lo mencionó, y no se me haría sorpresivo por la falta de linebackers que tuvimos nosotros en el programa pasado, Adam,
que Brandon Jones lo muevan como linebacker porque tiene esa característica de tacleo. Me recuerda mucho a esos momentos de Richard Jones, cómo bajaba como navaja suiza y cerraba el hueco. Hoy en día Miami no tiene ese linebacker tacleador, lo platicamos en el programa pasado, Adam. No tiene ese Landon Roberts de la segunda parte que te generaba esos stops, y creo que Brandon Jones, como bien dices, lo van a mandar en IR, pero con la inercia de ver si alguno de estos novatos o alguno de estos jugadores que demostraron algo el año pasado que puedan con el paquete, no me sorprendería en lo absoluto que Brandon Jones lo fueran poco a poco metiendo en la parte interna y que sea el hombre que frene. Y así lo recordamos, Chris, en el primer partido cuando nos reunimos. ¿Quién provocó el fumble para el primer touchdown de los Dolphins? Fue Brandon Jones, entró como navaja suiza. Esa es la característica. ¿Me gusta cómo se puede acoplar al sistema? Sí. No sé si vaya a ser el strong safety, pero de que lo puedo ver como un posible linebacker en sus paquetes, no tengo la menor de las dudas. Él y Andrew Manjikel creo que se pueden complementar en la parte interna por si David Long Jr. y Jerome Baker, uno no se mantiene sano y el otro simplemente no se puede acoplar, Cristian. Sí, creo que, bueno, primero que nada ya vámonos, ya cortaron a todos ahí, los corners. Adam cortó a todo mundo, hasta el Darth Vader cortó, pero bueno, o sea, son de los movimientos que de repente se vienen sorpresas, ¿no? Pero bueno, Nelson y Kohu van a estar, Adam, pero sí es muy, le mete pues polémica a este asunto, porque sí, de repente se hacen cambios y hacen movimientos inentendibles, pero bueno, son jugadores, viene competencia, cada año es un nuevo año y todos los jugadores tienen que mostrar, las lesiones están latentes y bueno, esa es la proyección. En cuanto a lo que dices, creo que Brandon Jones sí tiene esa dualidad, ese talento principal. No lo hemos visto interceptando, por ejemplo, como bien dicen, pero es un jugador que creo que desde la posición, sí, que lo cambien necesariamente a la posición ya fija, él puede ser un comodín perfectamente que va a usar Fangio. Y recuerdo en las defensas con Chicago, principalmente, había un jugador de estos que siempre se acercaba a la caja y que por eso decía yo que a veces puede salir un linebacker y entrar un linebacker de esos. Y Deshaun Elliott tiene la capacidad también de ser este tipo de jugador, ¿eh? Entonces creo que en ese tema, creo que Brandon Jones va a regresar bien. No, yo sí ahí difiero un poco a lo que dice Adam. Creo que puede estar listo. Es un jugador que también le ha metido muchísimo, al igual que Trill Williams a la rehabilitación. Inclusive creo que tiene más probabilidad que Nick Nelson para estar listo en el arranque de la pretemporada. Inclusive en pretemporada lo veo por ahí llegando al último juego como para sentir cómo está el campo y cómo viene. Recordemos que él, pues igual que Nick Nelson, tuvieron lesiones que los quitaron todo el año. Y bueno, creo que sí son movimientos que se pueden dar. Pero en su esencia, pues yo sí veo a Brandon Jones iniciando temporada y haciendo al equipo como safe. Pues vámonos despidiendo, estimado Mike, haciéndote la siguiente pregunta. Adam mencionaba que iba a ser una defensa agresiva, que iba a generar mucho tacleo. La temporada pasada los Delfines solamente tuvieron 9 intercepciones, la menor cantidad de intercepciones desde el 2017, ya se Adam, pero al final son números que tenemos que mencionar, y es la cuarta ocasión del presente milenio que le ha ocurrido esta situación y no tener doble dígito en intercepciones. Si hacemos un recuento del año 2000 hasta la temporada pasada, el promedio es de 15 intercepciones. Basándonos en ese número, con los nombres y elementos que tiene la defensiva secundaria, los Dolphins, ¿te atreves a pronosticar que van a tener por lo menos arriba de 15 intercepciones o menos de 15 intercepciones? ¿Sí, no y por qué? Y con eso vamos cerrando. Pues bueno, es un pronóstico difícil, es un pronóstico aventurero, pero yo me atrevo a decir que sí. Creo que la unidad defensiva, los defensive backs, van a estar al nivel. Yo puedo pecar de optimista, pero creo que esta es una temporada prometedora. Simplemente en el 2021 Xavier Howard tuvo doble dígito, más intercepciones que la temporada pasada toda la unidad defensiva de los Dolphins. Es muy complicado replicar esa temporada de manera individual,
pero creo que de manera conjunta sí podemos llegar a las 15 intercepciones por todo el equipo. Algo que quieras comentar, que no hayas mencionado en el capítulo y que quieras decirlo antes de despedirnos, Mike. Claro, creo que una de las cosas que no hemos mencionado lo podemos estar dando por sentado, pero me parece que las batallas en training camps, entre el cuerpo de receptores, con Tyreek Hill, Jalen Waddle, Robbie Anderson, que acaba de llegar al equipo, bueno, no sé ya cómo se llama, pero Robbie Anderson, Braxton Barrios, todo el equipo del cuerpo de receptores, Tua entrenando al 100%, Mike White, creo que se puede dar una alza del nivel de manera general. Pues ahora sí que estos duelos, ¿no? que existirán, y creo que el equipo va a estar bien preparado para enfrentar a los rivales que vamos a tener durante toda la temporada. No va a ser un calendario fácil. Empezamos contra Justin Herbert, ¿no? Keenan Allen, Mike Williams, el novato Johnston, y bueno, así va a ser toda la temporada, ¿no? Creo que vamos a tener buenas sensaciones este año. A ver, caballero Adam, para irnos, over o under de 15 intercepciones, porque vi las reacciones que pusiste, pero a ver. Te lo voy a poner en otros términos, turnovers, no intercepciones, turnovers. Va a ser un equipo de más fumbles recuperados, de muchos más, ¿sí? Turnovers, ¿sí? Nos vamos a ir muy a la alza de los que tuvimos el año pasado, muy a la alza. Se podría decir casi el doble. Turnovers en general. Algo que quieras mencionar que no hayas dicho, Sí, que quieras hacer. hay un nombre que quiero traer a la memoria de todos y es Michael Thomas. Michael Thomas fue un jugador del montón que llegó de último minuto a rellenar el roster previo a un partido en Foxborough, ¿sí? Y que sin embargo tuvo sin embargo su gran momento, ¿sí? Su gran momento fue una intercepción contra un tal Tomás, ¿sí? Entonces, al señor TV, se le interceptó y él se logró quedar. Pero después de eso, a pesar de que tuvo juegos donde, participó correctamente, hizo lo que se le pidió, y hasta ahí, realmente nunca fue una superestrella, ¿sí? Digamos, ese era su techo, lo compró muy pronto, ¿sí? Digamos que algo parecido siento en algunos jugadores del roster del año pasado, que tuvieron que entrar como, estos son los valientes que tenemos ahorita, son con lo que cuentas, y lo hicieron, entre comillas, bien, ¿sí? Digo muy entre comillas, porque a pesar de que, dieron una super jugada, la siguiente la regalaron, las quemaron tremendamente, y tuvimos deficiencias. La prueba está en las estadísticas que tanto mencionaste en este capítulo. Lo que hemos mencionado todos no debe de quedar fuera de ese cuadro llamado Michael Thomas, ¿sí? De Michael Thomas vamos a tener un montón, que van a tener un super partidazo, que van a tener una super actuación, pero de quienes no vamos a poder depender. Entonces, creo que los Dolphins son muy conscientes de eso, y a pesar de que nos hayan quedado como que, mira, estos underdogs que sí pudieron hacer su chamba el año pasado, ¿sí? Este negocio llamado fútbol americano exige que si estás buscando llegar al Superdomingo, tengas que tomar decisiones duras y donde tendremos que tener competencia real, donde estaremos parametrizando y donde estas batallas en el roster no van a ser de, es que lo hizo bonito el año pasado, ¿sí? Pero el año pasado no había nadie, era él o nadie, ¿sí? Entonces, el papel bueno o malo o regular o como lo queramos poner que tuvieron el año pasado, no los van a salvar en este año de tener que sobrevivir la competencia. Entonces, yo veo a ciertos jugadores que no van a librar la cuchilla, que como me dijeron, estás pensando en cortar a medio mundo. No es que estoy yo pensando en cortar a medio mundo, trato de ser lo más objetivo y creo que en este roster no tienen la posibilidad real de lograr ganar la competencia porque, o son productos que no siento que se vayan a adaptar al sistema que se está buscando, como podríamos tener los casos quizás de, por ejemplo, Justin Bethel, o quizás el caso de Nick Needham, que son los dos que más me suenan a esto, y quizás el caso también en los profundos de
Verón McKinley, son mis 3 razones por las que yo digo, híjoles, esos los veo bien lejanos de que puedan, y donde veo bastante complicado, pero sí les veo que pueden sobrevivir la competencia, como es el caso de Kader Kohou, ¿sí? Pues de ahí vienen mis comentarios, ¿no? O sea, mis comentarios estuvieron basados no en que si los quiero o no como jugadores, a mí me encantó lo que hicieron para los Dolphins el año pasado, pero simplemente creo que la competencia que les trajeron, el nivel de competencia con los jugadores que se lograron recuperar y con lo que se está integrando a estos Dolphins 2023, creo que van a hacer que las batallas en el roster sean una especie de masacres en el roster, y como dijeron, cuchillo a todos los que no den el ancho y no se ajusten a la primera. Un placer estar con ustedes. Realmente invito a todos a que vean el contenido de Somos Dolphins en somosdolphins.com, que nos sigan en nuestras redes sociales y que estén al pendiente de todas estas batallas que se van a poner tan candentes como esta o más. Y pues bueno, pins up. Con la navaja suiza, Cristian, fue una pedrada dura y directa, sin rodeos, pero antes de que le respondas, over o under de 15 intercepciones, y le puede responder ya para irnos. Yo creo que sí va a ser over también. Creo que el hecho de que llegue Jalen Ramsey ayuda a que haya un poquito más de, pues, coincido con Adam. Creo que aparte del tema de las intercepciones, creo que puede aportar Jalen Ramsey, puede aportar lógicamente el mismo Javon Holland, ¿no? Que el año pasado también fue de los que estuvo cerca. De hecho, hubo varias que falló, ¿no? Que ya las tenía en la... Recuerdo ese partido contra Buffalo, donde se le fueron un par de intercepciones, pero cada vez va mejorando esta habilidad de ir por el balón. Y bueno, creo que Fangio, una de las prioridades que da es esto, ¿no? El recuperar el balón, y creo que Miami puede regresar a esa esencia. Y en lo que respecta de lo que me comentaron, sí, efectivamente, pues va a haber mucha competencia, que ahí sí coincido, pero no pueden cortar a esas 2 joyas de un drafted, que económicamente te cuestan nada, y digo, te cuestan mucho menos que hasta inclusive que un Betel, que un Krausen, todos estos que han llegado, y que estas 2 joyas, un drafted, son de los principales trofeos de Chris Greer, y creo que difícilmente el señor Chris Greer los va a cortar, pero bueno, siempre están latentes las lesiones, ¿no? En donde sí, ahí sí pudiera haber cuestiones en donde qué bueno que tengamos un departamento que es más profundo. Inclusive yo sí veo que Cam Smith puede estar participando en muchos juegos, pero sí necesita meterse rudo y duro al gimnasio, porque es un chico que está muy liviano y que ya a nivel de la NFL, el tema de los tacleos, pues le puede afectar. Pero no, es muy respetable la opinión de todos, pero sí creo que estas 2 joyas undrafted que consiguió Greer de la nada, una de UTEP y otra de e-commerce, quién sabe de dónde lo sacó. Estos 2 chicos van a estar en el equipo, y Cajú le va a estar sacando la espada a cada ratito a Adam en los partidos, así, haciéndole así con la espada. No es espada, es sable, Chris, es Dark Vader, el señor intercepción. Es el señor Darth Vader, y sí, efectivamente es un sable, pero también va a sacarle la espada por ahí para que no lo ande cortando. Yo, para cerrar esta emisión, más allá de nombrar jugadores y clave, para mí las grandes oportunidades y por lo cual este equipo puede dar el siguiente paso, no es dentro del campo, es fuera de. Tanto Casper y sobre todo Renaldo Gil van a ser los hombres importantes en esta unidad, porque Renaldo Gil fue el único que pudo neutralizar a Pingüino, el único que pudo neutralizar a Gil, donde ninguno de estos 2 receptores generó más de 150 yardas la temporada pasada en un juego combinados. Estas 2 piezas, conforme los jugadores le crean, tanto jóvenes como veteranos, y puedan adaptar esa curva de aprendizaje, este equipo, el cielo es el límite. Pero si estos 2 personajes no logran transmitir los conceptos que quiere Vic Fangio, podremos tener la mejor secundaria en todo el tiempo, pero si no se ve reflejado, no va a servir de nada. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, como dice Adam. Estamos llevándoles el countdown en Instagram y en TikTok para que estén al pendiente. El contenido en la página web somosdolphins.com, y por supuesto con todo lo que vendrán durante este verano de batallas, donde
esperan grandes momentos y, como ya sucedió en este capítulo, hasta duelos entre nuestros colaboradores. Pero nos vemos en una próxima edición para seguir analizando todo este camino rumbo a la temporada 2023.